Buenas. Yo antes de nada quería agradecer primero a Náutico de Vigo por dejarme participar en esta charla y sobre todo y en concreto a José Luis Ríos. Me gustaría también agradecer a Xacobe que pues me deja participar en esta charla de Náutica Friki, y al igual que José Luis, pues yo tardé 3 segundos en decirle que sí y 2 minutos en arrepentirme, y por eso estoy aquí. Yo soy Alejandro Castro, tengo un RO 330 y poseo también una Raspberry Pi a bordo. Y para empezar mi charla, yo quería presentaros cómo tengo la electrónica en mi barco. Los dispositivos que yo tengo son estos dos de Raymarine, el equipo de viento y el Tridata, que se conectan con una cosa que llaman SICAL. Es el bus. Por otro lado, y por los otros dispositivos, pues tengo el piloto automático Raymarine, un equipo Garmin, que es el Plotter, y la emisora de radio, que es Simrad. Entonces, la verdad es que tengo equipos de bastantes tipos y de bastantes buses y de bastantes marcas. Así que os comento un poco cómo van. El equipo de viento y el Tridata se conectan entre ellos a través de un cable. Y se conectan con este conector amarillo que veis aquí, se conectan este conector amarillo con otro cable, ¿vale? Lo que vamos a intentar es que la electrónica toda se comunique entre ella, y vamos a ver qué ventajas tiene eso. El piloto Raymarine se conecta a uno de estos conectores blancos, y todos los otros dos dispositivos, tanto el plotter como la emisora de radio, pues se conectan a estos conectores blancos también, a unos de estos conectores blancos. Lo que conseguimos con eso es lo siguiente, que en todo momento desde el plotter podemos saber qué velocidad de viento hay y qué ángulo de viento hay, y lo podemos ver desde el plotter porque se comunican. Y por otro lado, la emisora de radio tiene ICE, es receptor de ICE, y le manda la comunicación al plotter. Y de esa manera nosotros podemos saber no solo qué cartografía, no solo podemos ver en la cartografía todos los barcos que hay alrededor nuestra. Bueno, hasta ahí la verdad es que es bastante normal y es todo propietario y analógico. El caso es que nosotros, o yo, le puse una Raspberry Pi al barco, y entonces me preguntaba pues qué podía hacer con ella, y yo os lo voy a contar, pero antes os voy a decir que esa Raspberry Pi es un mini ordenadorcito, y que ese ordenadorcito tiene un sistema operativo como Windows, que es Linux, y que se llama OpenPlotter. OpenPlotter, así para que lo entendamos, es una distribución Linux para entorno marino y tiene muchas aplicaciones. Y sobre esa aplicación Linux, sobre ese sistema operativo Linux, hay otra herramienta que se llama SignalK, que nos comentó antes Vicente, que lo que hace es ayudar a centralizar la información de todos los instrumentos y sensores del barco. Facilita la comunicación entre los distintos dispositivos, entre el plotter y entre el plotter y el equipo de viento. Y finalmente, y lo más importante, es que hace accesible toda esa información a través de dispositivos móviles, sean teléfonos, tablets o ordenadores. Y eso es lo más importante, porque en todo momento las personas del barco pueden acceder a todas las personas del barco que tengan su móvil, pueden acceder a SignalK y ver pues distintas aplicaciones. ¿Qué aplicaciones hay? Este es el interface de OpenPlotter, y dentro de OpenPlotter hay unas aplicaciones. Entonces, resumiendo,
Tenemos la electrónica del barco. Sobre la electrónica del barco, que está interconectada, tenemos una Raspberry Pi. La Raspberry Pi tiene un sistema operativo. Ese sistema operativo se llama OpenPlotter. El OpenPlotter tiene una herramienta por encima que se llama SignalK. Y entonces esa SignalK tiene unas aplicaciones y que todos a través del móvil podemos acceder a ella. Entonces, sabiendo que estamos aquí, lo primero que podemos hacer es tener un control remoto del piloto automático. La aplicación se llama Autopilot. Es del tipo o parecido o muy parecido al de Raymarine, al físico de Raymarine, y nos permite hacer tiene prácticamente todas las posibilidades del piloto automático. Tenemos una herramienta de fondeo. Esa herramienta de fondeo, ya sé que todos tenemos una herramienta de fondeo en el dispositivo móvil, pero esta todos podemos tenerla accesible y no necesitamos instalarla, ya está en la Raspberry Pi, solo tenemos que acceder a la web de la Raspberry Pi y fondear. También tiene un plotter, ¿vale? Ese plotter nos permite hacer las rutas, nos permite llevar waypoints y nos permite pues también tener varias cartas. Esta es la carta de Google, pero seguro que la siguiente la conocéis un poco más. Es muy parecida a la de Navionics y la tenéis para descargar, y esto os lo digo, El caso es que esta cartografía, como veis, en esta cartografía, aparte de ver vuestro barco, también se ven todos los barcos que hay alrededor y es accesible por todos. Es decir, una persona puede estar generando la ruta desde la proa, mientras el caña solo tiene que fijarse en las dos lanitas, ¿vale? Y cuando termina de hacer la ruta, el proa o a quien le corresponda, pues nosotros la podemos ver. Otra cosa que permite pues es medir distancias y calcular ángulos. Bueno, y llegamos a los cuadros de mando. Este es un cuadro de mando en el que nosotros tenemos muchas cosas. Ya os lo iré desgranando. Pero quedaros con que los podéis generar vosotros y a cada uno nos interesa uno. Y en cada posición del barco a lo mejor también. Seguramente a unos les interesará la inclinación del barco, la escora del barco, a otros les interesará más la velocidad o el rendimiento del barco. Este es un cuadro como el anterior, pero más simplificado, y quiero que lo veáis para que puede ser algo que típicamente podría utilizar un caña, en el que aparece el viento, por donde le entra el viento del barco, por otro lado tiene el plotter, y por otro lado tiene un Polar Performance. Yo os lo comentaré, esto me lo guardo. Pero a mí lo que me gusta es la regata, ¿vale? Y como somos malos, pues teníamos que utilizar algo para intentar mejorar. Y entonces nosotros, pues yo creo que es por deformación profesional, siempre nos preguntamos la siguiente, que es ¿cómo vamos? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Llevamos buena velocidad? ¿Llevamos buen ángulo? ¿Cómo vamos? Y nosotros no sabíamos responder a esa pregunta. Entonces dijimos, bueno, nos llegó a nosotros el certificado de nuestro barco y allí veíamos que teníamos las polares del barco. Y entonces decía, esto está tirado, la próxima regata lo llevo. Entonces decía, tengo allí mi cuadro plastificado, segunda regata. En la primera no sabía por dónde iba, segunda tenía mi cuadro plastificado yo en la caña, cuadro plastificado en el otro. Dice, ¿vamos bien? Todo el mundo me preguntaba, ¿vamos bien? Y yo le decía, espérate que os lo digo. Así que cogía y decía 15,2 nudos, 45 grados del viento, espérate, 15,2 nudos, hay 16, no está. Bueno, pero 16 está cerca. Yo con todo esto, con las dos, las lanitas, 15,2, 16, está cerca. 45 grados no está, pero hay 52, está cerca. 6,73,
echaba la mirada al plotter y veía 6,5. Vamos bastante bien, aún podemos ir un poco más rápido, ¿no? Entonces esa fue mi segunda, ya podía responder, ¿no? Pero cuando ya había respondido ya había otro viento y había el viento le entraba al barco por otro lado. Así que otra vez Signal K y el OpenPlotter y todo esto vino en mi ayuda. Y entonces pues apareció el Polar Performance. Polar Performance lo que hace es, dados las tablas que tenemos las tablas de velocidades que teníamos en la diapositiva anterior, las cargamos, son los palares de nuestro barco, y entonces nos las va mostrando aquí. Y como veis hay una pelotita verde. La pelotita verde es a la velocidad a la que deberíamos ir, y la pelotita azul es la velocidad a la que realmente vamos. Y entonces a la pregunta de ¿cómo vamos? Tenemos buena velocidad, yo ya podía responder, no, vamos mal. Y lo hacía con 2 pelotitas, pero esto era un problema porque, claro, ya tenía que tener por un lado una pantalla con el cuadro de mando, otra pantalla con el plotter, la otra, y aquello ya no era un barco, aquello era una habitación gamer. Entonces, dijimos, ¿y si decimos que el rendimiento es la relación de una pelotita con la otra? Es la velocidad que voy dividido entre la velocidad a la que debería ir multiplicado por 100. Y entonces, pues nos salió el numerito que tenéis arriba a la izquierda, que me dice 59,9. Entonces decimos, vamos al 59,9% de la polar. Entonces, de esa manera, pues en todo momento ya sabemos cómo vamos. Y la pregunta inicial de cómo vamos, pues ya la podemos responder con un solo, vamos al 59,9% de la polar. É moito, non sei. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, pues estamos en la salida y el barco va acelerando y ese Polar Performance va aumentando. Estamos en travesía y va aumentando y se pone en el 90%. Y dices, pues vamos bastante cerca. Y entonces, a través de un solo número y en todo momento, pues lo podemos saber cómo vamos. Desde un punto de vista del Caña, pues con saber que vamos al 62,2% de la polar, pues no sé, es válido. Pero también hay manejan otro dato, el VMG. Pues el VMG es la velocidad a la que debería ir mi barco. También te la dan las polares. Entonces, y te la dan enseguida y sin paramientos portantes. Entonces dice, vamos al 14,6% de la polar. ¿Vamos bien? Pues vamos mal. Está claro, vamos al 14,6% del 100, vamos mal, algo pasa. Hay que trimar, el barco está sucio, algo pasa. Pero por lo menos mi conciencia estaba tranquila. ¿Voy bien? No. El Polar Performance, el sistema pues aparte te da los ley lines. Y aparte es que pasa una cosa, el viento aparente en ceñida, cuando es ceñida, la diferencia de ángulos con el viento, pues puede ser, por lo menos en nuestro barco, pueden ser 3 o 4 grados. Es decir, cuando hay mucho viento consigo ir a 39 grados y cuando hay poco viento a 44. Entonces son 5 grados. Pero en vientos portantes, que es el caso de aquí, a medida que va aumentando el viento, se va haciendo cada vez más estrecha esta línea por donde yo tengo que ir. Aparte, esto me dice otra cosa, que es que si yo voy camino de la línea roja, pues aún me falta un poco. Y yo ya le puedo ir diciendo a la tripulación, oye, que falta un poco para llegar a la línea de intersección en la que vamos a tener que virar, ¿vale? Entonces, con eso, pues estamos todos pendientes y lo tenemos todo pues en una única pantalla. Bueno, llegados a este punto, ya hay indicadores, hay muchos, y
y Signal K los tiene todos, porque como partimos de que cogimos todos los sensores y dispositivos que hay en el barco y los introducimos en un único ordenador, que es la Raspberry Pi, pues si lo tenemos bien, como nos dijo Vicente, pues entonces tendremos todos los sensores. Y entonces pues podremos, dependiendo del puesto y del puesto, pues necesitaremos unos. Y entonces yo ya sé la pregunta, pero esto tú en regata no lo ves. Dice, pues efectivamente, en regata es difícil de ver toda esta información, pero igual que en la Fórmula 1 hay prácticas, en los barcos pues también podemos hacer prácticas. Y estas pruebas es mejor hacerlas con gaseosa y es mejor hacerlas practicando, igual que en la Fórmula 1, ¿vale? Se hacen las pruebas en las prácticas. Entonces, coge el teléfono. Es el barco que me llama. Ay, sí. Ostras, espera. Yo ya termino. Estaba que esto es mejor hacerlo en las prácticas. Y si íbamos como antes, que vamos a un 59% de la polar, pues podemos pensar que tenemos que trimar mejor el barco. Entonces, durante las prácticas, pues podemos abrir el twist ese de la vela que nos dicen, podemos cerrar más, podemos aplanar más la vela, podemos aplanarla más como una bolsa, y entonces podemos ver en nuestro barco cuál es la mejor eficiencia para ese viento que hay. Y después, cuando hay una regata, solo tenemos que reproducirlo. Y para terminar, yo siempre cuento la misma historia. Y es que después de ver tantos datos y tanta electrónica y tanta información que tenemos ahí en la Raspberry Pi, siempre nos pasa lo mismo, que llegamos a una boya y como somos malos, pues cogemos y fallamos en la maniobra y el espino sube. O vamos ciñendo y hacemos mala maniobra porque el faldón nos queda allí por fuera. Pero por lo menos lo pasamos bien viendo datos. Oye, muchas gracias por aguantarme y nada, hasta la próxima.